sin necesidad de elegir una frontera entre los mismos. O sea, identificar los vasos comunicantes, esterilizando la explicación determinista o autonomista del mundo. Nosotros, menos 20 está bien, ¿no? Sí, ¿Está bien? Dale. Sin pregunta después, creo así. Dale, sí. No, estoy. Bueno, vamos al último, que es Merleau-Ponty. Merleau-Ponty dice muy claramente, con Maquiavelo estamos en el medio propio de la política. En Maquiavelo se encuentra un pensamiento de lo político como relación entre los hombres. Por eso Merleau-Ponty empieza preguntando en su artículo cómo podemos comprenderlo. Porque Maquiavelo es un autor que llama a la libertad de Italia, piensa en la libertad republicana y al mismo tiempo está pensando de manera muy desnuda y cruda el poder. Con lo cual se abre un problema de la comprensión en ese sentido. ¿Qué tiene el propio Merleau-Ponty? Que a veces piensa Maquiavelo en el horizonte del maquiavelismo. Entonces, bueno, Max Weber finalmente no es un Maquiavelo, o el maquiavelismo marxista se distingue del maquiavelismo a secas. Parece a veces en Merleau-Ponty, que está escribiendo y leyendo antes de las grandes lecturas republicanas de los años 70 y 80 sobre Maquiavelo, que, digamos, cambiaron el horizonte de lectura, parece dar cuenta de que, o ubicar a Maquiavelo dentro de ese maquiavelismo como pragmatismo cívico. Sin embargo, se puede ver de otra manera, y es que Merleau-Ponty, antes de Lefort, está pensando en Maquiavelo como un pensador político de institución de lo social. Sí, la singularidad de lo político en el conflicto interhumano. Ahora, ese conflicto no es entre sujetos que como mónadas aisladas luchan unos a otros, porque el conflicto supone la comunión. Lo que dije con Lefort, la indivisión de la división. Pero tengo una cosa anterior. Esa relación que hace a veces Merleau-Ponty confusa entre Maquiavelo como un pensador, digamos, potente de lo político y a veces Maquiavelo disuelto en el maquiavelismo, digamos, despierta lo que Lefort captó muy bien, que es, por un lado, la imposibilidad de leer a Maquiavelo sin el maquiavelismo, es decir, sin esa tradición que hizo de Maquiavelo una especie de bestia cínica y pragmática, y al mismo tiempo la imposibilidad de leerlo con el maquiavelismo. No se le puede quitar totalmente a Maquiavelo de esa capa de lecturas, digamos, que le ha hecho, entre comillas, la mala fama, pero al mismo tiempo no se le puede, por supuesto, leer ahí. Lefort, ¿cómo lo resuelve? Poniendo las interpretaciones adelante de su trabajo y dialogando con ellas, digamos. Ahora, para Merleau-Ponty, el descubrimiento, digamos, nodal de Maquiavelo, Merleau-Ponty está discutiendo ahí tanto con la tradición marxista de filosofía y historia, como con la tradición liberal, digamos, del derecho y la ley. Ambos casos postulan las trascendencias del campo de los posibles, que Merleau-Ponty lo llama pensamiento de sobrevuelo, o surplombis, ¿no? que cae, no se puede traducir, digamos. Por tanto, ¿qué va a haber en Maquiavelo? Que Maquiavelo descubre que el poder no posee un fundamento trascendente, que está amarrado al drama de la lucha social. Por eso el dominio o la autoridad política, o el dominio del príncipe o la autoridad política es siempre inestable. Y eso que en el campo filosófico y fenomenológico de Merleau-Ponty lo que trae es un trabajo sobre el cuerpo y el lenguaje, en lo político lo va a ver a través de su lectura de Maquiavelo. Por tanto, el autor del Príncipe no describe meramente el funcionamiento de la técnica del poder, sino el nacimiento de la vida común.
nacimiento de la vida común que debe mirar el litigio entre los hombres. Ahora, y esto lo dijo en el trabajo también de Sebastián Toro, muy interesante, mirar el litigio entre los hombres, mirar el conflicto, no significa festejarlo. En Merleau-Ponty, en su autor, en el foro también, digamos, el descubrimiento de la relación inherente de lo político con la contingencia del conflicto no significa su festejo, su exaltación. Nosotros vivimos un tiempo donde eso está súper aceptado entre los estudios y los trabajos, pero esa aceptación, ese consenso teórico, lleva una especie de festejo y de exaltación de esas cuestiones. Ahora, en Maquiavelo y en estas lecturas agudas no está eso. Por ejemplo, en el capítulo 9 del Príncipe, Maquiavelo dice: de los dos humores se puede derivar la libertad de la república, la dominación de la monarquía o la licencia. Con lo cual, de los dos humores contrapuestos del conflicto, puede derivarse la licencia y la destrucción de la política, e incluso la violencia. Por donde la política tiene que mirar el litigio, el conflicto fundamental, pero no en un clima de exaltación o de aceptación, sino de trabajo sobre eso. Y la política es un efecto de la contingencia del conflicto que trabaja sobre eso, sobre ese desgarro. Por tanto, ni hay que ocultarlo sobre un consenso anterior y básico o posible, ¿no? Ni suponer su mera excitación, su mero festejo. Casi que me aventuro a decir que los mejores próximos trabajos sobre teoría política y pensamiento político van a ser los que empiezan a discutir con la exaltación de la contingencia y conflicto, sin ser súper optimistas y demás. Al rastrear tus autores, eso está, digamos. No está explícito. Explícito lo podemos hacer ahora cuando vivimos en este consenso teórico, que produce una paradoja, porque por un contexto de recepción, digamos, entusiasta de Maquiavelo, y al mismo tiempo, digamos, que alisa, digamos, su carácter más corrosivo, que veían estos autores cuando hablan del sol y demás, al recibirlo, digamos, en un lugar de festejo de lo post-fundacional, que no hay fundamento. Antes voy a leer este pequeño párrafo para terminar con Merleau-Ponty y hacer digamos, Merleau-Ponty su gran obra filosófica es la fenomenología de la percepción. La idea de percepción global, va a discutir con las tradiciones tradicionales de filosofía y conocimiento, que luego toda filosofía del conocimiento como una arquitectura del conocimiento, ¿no? Que pone la percepción y lo sensible por debajo del conocimiento conceptual o racional. Me lo podía mostrar que la percepción del cuerpo, es un tipo de conocimiento orientado en el mundo, digamos, que supone la revelación del objeto. Digamos, sin necesidad del concurso de una narración que separa del mundo. Bueno, Merleau-Ponty iba a trabajar con analogías entre el orden de la percepción y el orden de lo político, a través de la idea de apariencia. La apariencia o el espacio de aparición no es como quería Descartes con el ejemplo de la cera que pongo en el agua o de la persona que veo lejos y no sé si es un fantasma o demás, que después se va a mejorar con el conocimiento racional y matematizante, sino que la apariencia es la experiencia propia del conocimiento, que muestra cómo un objeto se puede revelar de distintas maneras e infinitamente. Como si veo esta mesa, la puedo ver siempre de manera situada, en perspectiva, pero de manera infinita. Y sin embargo eso se me reveló como mesa. Algo similar ocurre en el campo de la política y de la apariencia. Por eso, miren esta frase: los actos del poder reflejados en la constelación de las conciencias se transfiguran y los reflejos de esos reflejos crean una apariencia
que es el lugar propio y de suma la verdad de la acción histórica. Cuando decimos acción histórica, le hace acción política. El poder lleva a su alrededor un halo, y su desgracia, como la del pueblo que tampoco se conoce, es la de no ver la imagen de sí mismo que ofrece a los demás. Es pues una condición fundamental de la política desarrollarse en la apariencia. En este párrafo medular de la lectura de Merleau-Ponty se cruzan las nociones de apariencia y la de imagen, y florece como resultado de ese cruce una posible contradicción, que vale aclarar, acerca del lugar de la política. ¿Ella inaugura un espacio de aparición regido por la acción o es parte de una conciencia imaginaria que se refleja en la vida de los hombres? Esto nuestro colega francés Tian Tarzan se despejó porque dice la constelación de la conciencia, los reflejos me le gustan, pero acá, sin contestar explícitamente, me hizo pensar esto. Merleau-Ponty parece mezclar precisamente las nociones y mienta por un lado una constelación de conciencias que se reflejan como en un juego de espejos, dando pie a una subjetivación de la política, ya que la alusión lacaniana al espejo, eso cuando habla del espejo está haciendo la alusión al estadio del espejo de Lacan, remite al lugar del imaginario en la constitución de la conciencia de sí. Sin embargo, por el otro lado, Merleau-Ponty sostiene que la política es una acción que se desarrolla en la apariencia, la cual puede interpretarse como un espacio desubjetivado, donde la perspectiva y la conciencia es marginada en razón de un perspectivismo como acción entre varios. De acuerdo a nuestra lectura, esta última variante es la más pertinente. Situar a lo político en el marco del espacio apariencial, al estilo arendtiano, urdido por una acción plural y conflictiva. Digo esto porque tuve una beta de esta misma frase, se saca que hay de la imaginación política. Digamos, que no está mal decirlo, él habla de imaginación histórica, pero esta introducción de la imaginación lleva un subjetivismo político para mí porque piensa la política allá de la conciencia y lo sustrae de la cuestión de la acción en la que estaría si uno piensa la relación entre política y apariencia, política y espacio apariencial. La apariencia sería entonces la manera, si se quiere el concepto filosófico, de percibir la escena pública. El poder, el conflicto, la contingencia, esto es el perspectivismo de la acción que instituye la vida en común. No hay entonces una verdad política por fuera del contorno de la apariencia. Somos esos que aparecen en el teatro de lo público y se definen por los otros, actores políticos. Somos como nos vemos. Y lo importante es conocer políticamente, activar la virtud, porque no podemos vernos sino a través de la perspectiva de los otros. Es decir, en Merleau-Ponty la política se define siempre según el otro, a partir del otro. O mejor dicho, de los otros, vamos a decirlo en plural. Y por eso el poder está siempre sujeto a lo que Maquiavelo llamará la opinión popular. Y por eso es inestable, porque la opinión popular es cambiante y está en ese juego de apariencia. Ahora bien, este recorrido que Merleau-Ponty por Maquiavelo es para llegar hasta el final y poner en relación con Marx y con el marxismo después de la Revolución Rusa. Entonces Merleau comienza por los límites del humanismo político maquiaveliano, que se contentó con buscar un poder que no fuera injusto, sin definirlo académicamente. En cambio, el filósofo alemán había retomado el humanismo, el romántico Marx, había retomado el humanismo real maquiaveliano, historizándolo y poniendo en el lugar del poder a los sin poder, del príncipe al proletariado. Y acá hay un gesto gramsciano en la modalidad del pasaje, que Merleau-Ponty indaga. La apuesta marxiana del reconocimiento del hombre por el hombre a través de la revolución proletaria supone una profundización virtuosa respecto a los audaces consejos maquiavelianos. El legado de Marx y de Maquiavelo es recogido por los hombres del octubre ruso, que tienen la tarea de crear en la práctica nuevas formas políticas. Pero ocurre, dice Merleau-Ponty, que luego de los acontecimientos de Kronstadt, es decir, cuando Lenin y Trotsky mandaban a
reprimir y a fusilar a la comuna de Kronstadt, que reclamaba la vuelta al poder de los soviets y, digamos, el fin del partido único. A partir de eso, el poder político de los bolcheviques se volvió un poder similar al que querían combatir inspirados en Marx. Y como todo poder al margen del pueblo, el pueblo lo entendió como conflicto, ocultó el conflicto constitutivo y lo transformó en espionaje, conspiración y a los proletarios en lucha en meros agentes de la reacción. Esto yo presentar la razón a Maquiavelo, que no creía posible la liquidación de todo poder separado de lo social. La virtuosa fusión marxiana del Estado y lo social, a través de la revolución proletaria, se revela pueril en la Rusia de Lenin. Y Merleau, para no cortar todas las amarras con la promesa marxista, apela a la incertidumbre. Esto es muy interesante. Es decir, respecto a si el fracaso se debió a una inocencia letal de la teoría marxiana para pensar lo político, o a las condiciones aleatorias de la revolución rusa. En suma, en las dos breves páginas del artículo, Merleau-Ponty parece ir de Maquiavelo a Marx, y luego de observar el marxismo en acción, ¿sí?, el que se desarrolla en la Unión Soviética, de Marx a Maquiavelo, para concluir que el pensador florentino ha diseñado algunas de las coordenadas de todo humanismo serio. Es decir, la inatacabilidad del conflicto, la contingencia de la acción, la distinción del poder, el Estado, la ley, la organización y la sociedad, contribuyendo de esta manera a la claridad política. No obstante, lo destacable para Merleau-Ponty es que esas coordenadas que definen el quehacer político no han sido superadas por una teoría y una práctica proletaria que, cuando síntesis dialéctica del conflicto, la contingencia y el poder, pretendía esbozar una ruptura con la sociedad dividida en clases. Ahora bien, y con esto cierro, estos conjuntos de 4 autores nos revelan la posibilidad, a través de Maquiavelo, de pensar lo que podemos llamar un humanismo político. Es decir, un humanismo que no es el humanismo que se ha criticado en la filosofía del siglo XX, a partir precisamente de la Carta del Humanismo de Heidegger, es decir, un humanismo un humanismo que oculta el ser, un humanismo que piensa al hombre a partir de una antropología, es decir, un humanismo como filosofía de la conciencia, finalmente como filosofía moral, que termina en economía técnica, va a decir Heidegger, sino un humanismo que puede pensar a partir de la contingencia del conflicto la singularidad de lo político como pensamiento del ser. Y eso se encuentra, es posible rastrearlo, en una discusión que entabla Lefort precisamente con Heidegger, donde va a decir a Heidegger que su lectura del Renacimiento como renacimiento de la tradición romana, donde Heidegger identifica el comienzo del humanismo, digamos, omitera el momento político del Renacimiento, que es el momento del humanismo cívico. Por tanto, esa lectura del humanismo que hace Heidegger adolece de una pregunta por lo político. Por tanto, lo político del humanismo cívico evita la caída del esencialismo metafísico. Y como dije, promete un pensar sobre el ser. En conclusión, el momento maquiaveliano que arrastramos con los autores es un modo del humanismo político. En cuanto el pensamiento político como pensamiento de la acción, de la interrupción, supone una ineradicable dimensión humana, porque supone la pluralidad de los hombres. La filosofía, que como dice Arendt, en que es la política, piensa el hombre, puede, en la estela de Heidegger, por ejemplo, Levi Strauss, pensar más allá del hombre. Por eso dice Levi Strauss, la antropología busca disolver al hombre, discutiendo con Sartre. Entonces dice la antropología busca constituir al hombre, ¿no? La antropología busca disolverlo. Ahora, la política que piensa la pluralidad humana, no puede trabajar en ese registro. Y en esa diferencia,
se encuentra centrada en Maquiavelo lo propio del pensamiento político, que acá me permití definir o rastrear como humanismo político, que soporta la tradicional crítica que se hizo a las filosofías humanistas durante el siglo XX y que se encuentra en el último punto en un texto reciente, que es el de Abel-Sur, o en los trabajos de él, el de la democracia contra el Estado, donde piensa la relación entre Marx y Maquiavelo. Esa relación de Marx y Maquiavelo está mechada por el tema de humanismo político. Es el Marx de la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, el Marx de la Comuna de París, en relación, digamos, al Maquiavelo que estuvimos viendo como parte o como origen del momento maquiavélico. Terminamos. Bueno, damos paso entonces a algunas preguntas que haya. Tenemos tiempo para hacer 3 preguntitas, por lo menos. Así que adelante si hay una pregunta, comentario o reacción a la muy interesante conferencia que dio Leo. Me gustaría, si podés, decir 2 o 3 palabras más respecto de esto del festejo del conflicto o su aceptación o no aceptación como parte de la realidad. ¿A qué te referís bien con esto del festejo del conflicto? Si es o no usar digamos, ese desgarro como herramienta digamos, para trabajar en política, o a qué te referís con eso del festejo precisamente. Llama el festejo a asociar, digamos, la aparición o el estallido de conflicto, digamos, y la crítica al fundamento de lo social, a los fundamentos últimos, a partir de la contingencia, asociarlo directamente a la posibilidad de la acción y a la libertad política, ¿sí? A la posibilidad de la democracia. La asociación, claramente, por ejemplo, que se hace, me estoy refiriendo a un consenso, a ciertas, digamos, rasgos de la discusión teórico-política actual, por ejemplo, que hace rápidamente el conflicto de la democracia. En términos efectivos, en términos cuando digo efectivo, digo en términos elogiosos. No porque eso no pasa, digamos, sino que eso, digamos, no necesariamente se desprende, digamos, de una visión de lo social como evidentemente conflictivo o accidental o contingente, digamos, la democracia, la libertad política, etc. Eso es me está refiriendo a unos cuantos trabajos que se pueden leer y demás, por ejemplo, que siguen haciendo hincapié en la desconstrucción de los fundamentos últimos, como si no se venía haciendo, y queda ahí, digamos. En tanto, ahí empiezan los problemas, digamos. Y sobre todo cuando se lo hace de frente de Maquiavelo. Cuando Maquiavelo está en el capítulo del conflicto, los humores contrapuntos, la política trabaja a partir de eso. Y puede, digamos, surgir lo que se llama la república, la libertad republicana, o la licencia, digamos, incluso la violencia. De hecho, por eso repito lo de Sebastián, cuando él dice que los conflictos entre la nobleza y la plebe se derivó de la libertad romana, en la historia de Florentina va a decir que del conflicto entre las familias patricias, los Medici y demás, y el pueblo, se derivó la destrucción de la República Florentina. Por tanto, de los conflictos, como pasó en Florencia, también se deriva la destrucción de la República y el dominio de los Medici. O sea, lo que pasó en Roma no pasó en Florencia. Traído a la contemporaneidad, no de la conflictividad por sí, digamos, se deriva una democratización. Parece. Eso es a lo que me refería. Pensaba que, aunque me cuelgue un poco tarde el comentario, que es una discusión parecida a esta, Leo, de la que se le da sobre el relativismo, ¿no? También. La idea de, digamos, que apelar a la cuestión de la pluralidad y del relativismo tampoco implica hacer una celebración de eso, sino pensar qué formas políticas pueden organizar eso que aparece como lo diverso, como lo plural, como lo distinto.
Y pensaba también vos nombraste así como al pasar algo así como la idea del pensamiento postfundacional, y me parece que ahí también hay algo de esto en relación a poder pensar estas formas de orden, ¿sí? En relación con los modos de pensar la contingencia, en términos no celebratorios o no absolutos, ¿no? Sí. O sea, una política postfundacional no sería la que solo celebra necesariamente, sí la que reconoce la ausencia del fundamento, pero que eso no le va de suyo, digamos, no pensar ciertas formas de ordenamiento o de estructura, digamos, ¿no? Sí. Sí. Cuando dije eso estamos diciendo una cosa que se está pensando ahora de diversas maneras, pero quise impactar una especie de tendencia que me parece que hay cierta paradoja en Maquiavelo en ese aspecto. Es un contexto de una recepción, digamos, mucho menos hostil que en otras épocas, digamos, porque como está muy actual y demás, y sin embargo justamente como se enfatiza esa cuestión de la contingencia y conflicto como ya democráticos y demás, ahí se pierde toda porque Maquiavelo todo el tiempo cuenta fracasos. Eso es muy interesante. Maquiavelo en todo su trabajo cuenta cómo las repúblicas caen, todo el tiempo vamos a como justamente pensar lo político en relación a la contingencia y conflicto, presenta un montón de problemas, ¿no? Y en eso es interesante pensar la idea de la política como trabajo sobre, ¿no? No la política como el conflicto en sí mismo, sino como el trabajo sobre. Claro, la política como efectos. Como efecto de eso. Sí, sí, claro. Y ahí está es de lo de Ford, digamos. Los dos humores, por ejemplo, del conflicto, la división, engendra el poder, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo ese poder político permite visualizarlos, permite tramitarlos, trabajarlos, destruirlos, pero digamos, ahí no hay que pensar en razón de causa-efecto. Pero justamente ese pensamiento del poder, eso es lo que permite ordenar y que no se tenga. Sí, eso. Esa es la diferencia entre Merleau y Isaac. Lo que va a decir Merleau todo el tiempo es, vos estás hablando de la política y decís la revolución como mera destrucción y como mera irrupción de un sujeto que siempre aparece, ¿no? Finalmente es el sujeto constituyente y es tu subjetividad imperialista, ¿no? se lanza sobre el mundo social y lo piensa sin ninguna carnalidad, sin ningún armazón, sin nada. El problema está, digamos, ¿por qué? Porque eso nosotros lo perdimos, porque claro, hay ejemplo, pero lo que piensa Merleau es, bueno, ¿qué pasa? Bueno, nosotros llamamos ahora conflicto, interrupción, ellos que también dicen la revolución, ¿qué pasa después de la revolución? Claro. Pero es que ese es el problema, porque el festejo del conflicto, Sí. el problema es que ese momento nunca lo piensas. Claro. Y entonces te quedas en la celebración de la revolución, pero ¿qué pasa después de la revolución? Donde lo respondes más. Que sí es lo que piensa Maquiavelo, que dice, bueno, tendrá que irrumpir en las instituciones y siempre lo que tienen que hacer el príncipe es crear esas instituciones. Claro. Si no, Sí. no durás. Bueno, sí, eso es la cuestión ahí. Y eso es lo que esos autores, sobre todo, sí, están viendo este problema, digamos. Que la solución trotskista es pensar la revolución permanente, y bueno, pensar eso como falla y seguir viendo el torrente de la revolución. Y pensás eso no como una configuración propia, sino como algo que es superestructural, que es degenerado y por ende va a caer. Claro, ese es el problema de ahí. Sí. Eso cambia la verdad. Y no son ni Merleau-Ponty ni Desport, no necesariamente hacen una revolución socialdemócrata, llamémosla así, eso, o consensualista. Es decir, como la revolución va a desatar monstruos, va a producir un desastre, digamos, lo que hay que hacer es como frenarla, no hacerla, y pensar acuerdos, entonces no están en esa línea, digamos, en ese aspecto. El esfuerzo de su vida puede ser, pero ahí no. Por eso, puede decir una cosa, en un artículo del esfuerzo de Merleau dice que la lectura sobre Marx era radicalizar una filosofía radical. Esto es lo que ha dicho al principio. Bueno, yo creo que
la lectura de Maquiavelo es justamente eso, en relación de Maquiavelo y Marx. Radicalizar aún más una filosofía radical. O sea, no ir a Maquiavelo para pensarlo contra Marx, sino para pensar una radicalidad aún mayor del pensamiento político. Y eso es una diferencia, digamos, de volver. Sí, Me ha quedado una duda que me llevó a tener una forma de pregunta. ¿La duda si era una interpretación tuya o era que alguien decía que no hay antropología en Maquiavelo? Si lo decías vos o lo dice una autora de eso. No, eso lo dice Lefort. Y eso me lleva a preguntar si la antropología lleva el deseo, el deseo de tener y de ser, entre los grandes y el pueblo. Sí. Sí, eso no sería eso una antropología, pues es casi inmanente a cada grupo eso. El hombre como ser deseante, tipo poesiano. Claro. En ese sentido Es que específico del hombre como ser deseante. Sí, es que en realidad No, también sería no, más no. preocupante el hombre como preocupante. Sí. Digamos, contradictorio con la idea de que no hay una antropología, el hombre como ser deseante, sino como el hombre como ser deseante, y que sus dos deseos, digamos, fundantes son justo esos dos. Pues si uno dice deseante, bueno, y el deseo es absolutamente impredecible y cambiante, bueno, es difícil fundar una antropología sobre algo que casi no tiene, pero además de decir que es un ser deseante, tiene justo esos dos deseos muy... Porque la definición antropológica sería, la de Hobbes sería el ser deseante y define para todos los hombres. Porque la posición de antropología, digamos, postula una naturaleza humana única, que todos desean lo mismo. Y lo que está, digamos, mostrando Maquiavelo, primero cuando define la antropología es positiva y negativa, no una definición clara y al definir los deseos en plural y que hay dos deseos antagónicos, digamos, ahí ya está introduciendo directamente el mundo sociohistórico y político, porque no hay una antropología común a los hombres. Y ahí está la lógica de la división. Y eso, digamos, corroe toda definición antropológica. Es histórico, pero no es esencial, digamos, porque sería un esencialismo social decir que está dividido en dos grupos y que tienen determinadas características, pero él lo define a posteriori y no a priori, decís vos. Posteriori, no a priori. Claro, como que no dice que esto es una cualidad dada previamente en la sociedad, sino que se lo deduce del devenir histórico y digamos, más con una lógica materialista. Esa es una gran cuestión, ¿eh? Yo creo que sí, está en el plano de lo simbólico, que es histórico también, pero no puede identificarse en grupos sociales, digamos, concretos. Sin embargo, si se lee ese lugar, puede pensarse. Si se lee como causa-efectos, o a priori y posteriori, se va mal, pero sí puede pensar hay como una cuestión. Ahora no recuerdo lecturas que traje en el secundario. Pero ojo, porque si el deseo es inmanente, no sé si hay que presente la inmanencia de la antropología, porque la antropología así supone principios trascendentes fuertes, es decir, un fin. Sí puede pensar el deseo como inmanente, digamos, la condición humana, pero esa condición es siempre cambiante y múltiple, ahí, digamos. El problema es la definición de antropología. También. Pero yo diría que la antropología más en sentido positiva negativa, o sea, nadie va a decir si el hombre, en el sentido de si el hombre es bueno y conjunto de atributos definibles, como una especie de sustancia de conjunto de atributos, o si el hombre, digamos, es malo. ¿Por qué? Porque fíjate con la idea de que Maquiavelo supone una antropología negativa. Eso es lo que está diciendo, digamos. Que eso no hay, digamos. Antropología en el sentido, perdón, no similar de la palabra, sino como concepción del hombre, sería, Claro, básicamente. bueno, sí. No era Sí, con la antropología. Claro. No, como concepción, digamos. De la cual se deduce inmediatamente la existencia del orden político, digamos. Ahí, Claro, ¿no? claro. ¿Qué es lo que define? Cada pensamiento político tiene una metafísica antropológica atrás, digamos. Schmitt, como es católico, está pensando en esa lógica, digamos. Uno piensa como el hombre como naturaleza caída, como ser pecaminoso. Ahí Schmitt que hace vincula el sujeto deseante de Hobbes con la tradición cristiana. Eso va a un tipo de orden político distinto, así uno lo piensa, digamos, en el sentido, entre comillas, bueno, como sea racional de acuerdo, que Schmitt se llega al fin del Estado y es la utopía anarquista final. Lo que yo quise mostrar como bien está por fuera
de esa lógica. Yo lo vi. Nosotros la recorrimos. Bueno, Leo, te agradecemos mucho por tu conferencia. A todos los que estaban antes, que este es el libro de Leo, que está disponible en la biblioteca, en la oficina de Culturas de la UNS y en la biblioteca también. Y dos cosas más para decirles, dos anuncios importantes, que seguimos con las actividades de nuestra área que no paramos. El próximo jueves, este jueves 19, a las 18 horas, se presenta un libro de historia argentina recién que se llama La batalla peronista, si tiene conflicto, que es de Jacques Las va a estar Eduardo Renés y va a estar Sofía Garzay y yo presentando el libro en el aula 7272 del módulo 7. Esto es este jueves a las 18 horas, perdón. El otro jueves, 18 horas, el aula 103 del módulo 1, va a dar una conferencia, charla, Ernesto Laclau, a quien Leo nombró recién. Bueno, y ambas actividades están todos invitados, son actividades muy importantes que tienen que ver con las cosas que nosotros hacemos en el área, así que los esperamos a todos y a todas ahí y nos seguiremos viendo en todas las actividades de nuestra área. Bueno. ¿Es muy optimista decir que no vamos a entrar en la 103?